Muy buenos días, queridos estudiantes. En este día vamos a revisar una nueva clase. Quien les habla, Blanca Toledo Bravo, su maestra en la asignatura de Historia. El objetivo para esta clase, identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. La unidad 2. El cristianismo. El cristianismo en los orígenes y expansión, la piedra de la iglesia, el apóstol de los gentiles. La expansión del cristianismo tuvo pocos seguidores entre los judíos. Sin embargo, la labor de los apóstoles, en especial Pedro y Pablo, extendieron el mensaje cristiano por todo el territorio del Imperio Romano. La piedra de la iglesia, el más destacado de los apóstoles, fue Simón, un pescador al que Jesús cambió el nombre por el de Pedro, que significa piedra, sobre la cual se fundaría la cristiandad. Tras la muerte de Jesús, Pedro tuvo una tarea dentro de la cristiandad, aclaraba dudas y disensiones dentro de las iglesias. Además fundó la iglesia de Antioquía, presidió la comunidad cristiana de Roma hasta que, según la tradición, sufrió el martirio en Roma. El apóstol de los gentiles. Pablo, un ciudadano romano proveniente de la cultura griega, Tarso, predicó el cristianismo entre los no judíos llamados gentiles. En el siglo I difundió el cristianismo por el Mediterráneo oriental, donde se consolidaron importantes núcleos y en ciudades de la península itálica, incluida Roma. Pues los grandes propulsores de la expansión del cristianismo fueron los apóstoles, obedientes al mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Su obra no agota con todo el cuadro de la expansión cristiana en el mundo antiguo. Es indudable que las más de las veces sean hombres humildes y desconocidos. Tenemos la persecución contra los cristianos. En principio, Roma consideró a los cristianos como una secta judía y los toleraron con cierta indiferencia, pero pronto condenaron a los cristianos por algunas de sus ideas que consideraban peligrosas para la estabilidad del imperio. Por ejemplo, los cristianos predicaban la segunda venida de Jesús para instaurar el reino de Dios. Se negaban a aceptar el culto al emperador, rechazaban la esclavitud y se mostraban contrarios a la violencia. Por otra parte, el Sanedrín siguió considerando blasfemo el mensaje de Jesús, por lo que empezaron a perseguir y matar a sus seguidores, como fue el caso de Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Desde el año 64, bajo el imperio de Nerón, se sistematizó la persecución romana a los cristianos. También los emperadores Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio, Severo, Maximino, Tracio, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano intentaron limitar la expansión del cristianismo mediante una serie de medidas que contemplaban la persecución y muerte de los cristianos, quienes eran encarcelados y utilizados en la arena romana en luchas contra bestias o eran quemados para alumbrar el circo romano. Pues de religión perseguida pasaron a religión oficial. Varios emperadores romanos decretaron persecuciones contra los cristianos, muchos de los cuales murieron mártires de su fe. Los cristianos se vieron obligados a practicar su culto de manera secreta en lugares como las catacumbas, galerías subterráneas que llegaron a ser
complicados laberintos. El emperador Constantino puso fin a las persecuciones de los cristianos en el año 313 con el Edicto de Milán. A partir de entonces, el cristianismo fue aceptado como una religión más del imperio y fue acogido por las clases dirigentes. En el año 380, el emperador Teodosio lo convirtió en religión oficial. Observamos los evangelios y el paleocristianismo. En la época paleocristiana, el cristianismo primitivo, se transmitía el mensaje cristiano de manera oral e íconos en las catacumbas, práctica secreta de culto. Durante la época del paleocristianismo, la transmisión del mensaje cristiano se hacía de manera oral y mediante íconos de las catacumbas. Jesús no escribió sobre su vida y enseñanza, en cambio sí lo hicieron sus apóstoles y discípulos, a partir de la experiencia personal y testimonios orales de terceros. Presumiblemente antes del año 70, a nuestros días han llegado decenas de evangelios, sin embargo, desde el mismo siglo I hubo un acuerdo en la cristiandad para aceptar como apegados a la tradición de los apóstoles Mateo y Juan y los de los discípulos Marcos y Lucas. Entre las principales razones por las cuales fueron escritos los evangelios tenemos: crear un medio de enseñanza que contuviese lo más importante de la vida y obra de Jesús, perpetuar la tradición oral sobre la vida y obra de Jesús, para que ésta no desapareciera con la muerte de los testigos presenciales de la vida de su Maestro. Aquí tenemos la patrística. Después de la consolidación del canon neotestamentario, hasta alrededor del siglo VIII se desarrolla la etapa patrística del cristianismo, durante la cual los padres de la Iglesia, teólogos, intentan defender la fe cristiana contra las religiones paganas de Grecia, Roma y Oriente mediante la filosofía. Es durante este periodo que la interpretación del cristianismo, generalmente influenciada por el pensamiento filosófico de la época, da origen a los dogmas como la divinidad de Jesús, la Eucaristía, el pecado original, la inmortalidad del alma, que no se encuentran expresamente explicados en las Sagradas Escrituras. Encontramos que hubieron mujeres lideresas del movimiento de Jesús en Cristo. La participación activa de las mujeres en el periodo apostólico es muy obvia, aunque el lenguaje la oculta. Siempre hay rendijas a través de las cuales podemos observar ese dinamismo de las mujeres. Con solo imaginarnos que las primeras 200 años, las primeras comunidades cristianas se reunían en casas, podemos visualizar una gran mayoría de mujeres activas en las iglesias. Esto es así porque en la antigüedad las mujeres eran las encargadas de la casa y el hogar. En la sexta diapositiva vemos el imperio carolingio. Del reino franco al imperio carolingio. Los francos fueron un pueblo de origen germánico que se estableció en la Galilea romana en el siglo V. Ocuparon el territorio y crearon un reino en el siglo VI. Los francos contaban con una monarquía débil, lo que fortaleció el grupo social de la nobleza. Uno de estos nobles, Carlos Martel, frenó el avance del Islam por Europa en Poitiers y adquirió un gran poder. Consiguió que su hijo Pipino, llamado el Breve, fuera proclamado rey de los francos en el año 751. Para lograr que el Papa reconociera la dinastía carolingia, Pipino le cedió territorios, lo que supuso el nacimiento del Estado Pontificio y el inicio de una etapa de buenas relaciones de ayuda mutua entre los reyes carolingios y el papado. Así pues, la Iglesia católica desempeñó un importante papel en el proceso de expansión y consolidación del imperio carolingio. El hijo de Pipino, Carlomagno, asumió el trono en el año 768.
conquistó gran parte de Europa con el objetivo de restablecer el antiguo Imperio Romano de Occidente. Las buenas relaciones con las que la Iglesia culminaron cuando el Papa lo coronó emperador de la cristiandad en Roma, el día de Navidad del año 800. Este hecho facilitó que su autoridad fuera reconocida por el resto de Occidente, incluido el Imperio bizantino. Dentro de la organización vemos que Carlomagno fijó la capital del imperio en Aquisgrán, actual Aachen, en Alemania, donde residía la corte. El máximo representante del poder político y militar era el emperador. Era esta una monarquía de derecho divino, es decir, se consideraba lo que el rey era mandatario por la gracia de Dios. Pues aquí se empieza a dar el inicio de las relaciones feudales, como el condado, las marcas, y también apareció la figura del missi domissi. Debido a la extensión del imperio fue necesario crear una eficaz administración y dividir el territorio en condados y marcas, delegando cierto poder en la nobleza. El condado era un territorio gobernado por un conde en nombre del rey. La marca era un territorio defensivo localizado en las zonas fronterizas del imperio, lo gobernaba un marqués. Además se instituyó la figura del missi, dominici, cuyo cometido era recorrer todo el imperio para vigilar la actuación de condes y marqueses. Para pagar los servicios de tantos funcionarios, el emperador asignó a dichos nobles numerosas tierras llamadas feudos. A cambio, los nobles debían jurar fidelidad al rey y ofrecerle sus servicios en el ejército cuando éste lo reclamara. Este sistema marcó el inicio de las relaciones feudales, una nueva forma de organización política, económica y social que caracterizó la Europa medieval. Dentro de su economía, a diferencia del Imperio Romano, el Imperio Carolingio adquirió un carácter esencialmente rural. La tierra era la principal fuente de riqueza y la población vivía dispersa en villas o en pequeños núcleos. La ciudad dejó de ser el centro del poder político y de la producción artesanal. Las rutas comerciales eran inseguras y el comercio se redujo, pues su decadencia en el Imperio Carolingio perduró durante el reinado de Carlomagno, pues su sucesor Ruiz el Piadoso era un rey débil que no supo mantener el imperio unido. La nobleza cada vez tenía más poder y era independiente del dominio imperial. Mediante el Tratado de Verdún en el 843, sus hijos acordaron dividir definitivamente el imperio en tres unidades políticas: Francia, Lataringia y Germania. Las dos últimas fueron unificadas en el siglo X formando el Imperio Germánico. Vemos aquí el renacimiento de Carolingio. Dentro de su cultura, podemos ver que es una sociedad en que la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir. Era difícil conseguir una administración eficaz. Por ello, Carlomagno organizó un nuevo sistema educativo y fomentó la alfabetización en todos sus dominios mediante la creación de escuelas. Sin embargo, el avance de la reforma educativa fue lento y poco eficiente debido a la falta de medios, pues se trataba de una sociedad guerrera y ruralizada. Los monjes de los monasterios y otros centros religiosos no contaban con la formación necesaria y la falta de libros, la educación no era una prioridad para la sociedad. Además, pocas personas estaban dispuestas a acudir a un monasterio para aprender. La influencia de la Iglesia, especialmente de las órdenes monásticas, fue enorme. Además de intentar garantizar la enseñanza, protegieron la cultura. En los monasterios se copiaban las obras a mano y se difundían manuscritos de todo tipo. En ellos se aplicó una nueva modalidad de escritura que hoy conocemos como letra minúscula, que permitía escribir más rápidamente y era más fácil de leer. Carlomagno también reunió a los más grandes pensadores de la época, como Alcuino de York o Rabano Mauro,
que escribieron tratados sobre gramática, historia o filosofía. Vemos el modelo de estudio, el trivium, el quadrivium, la escuela palestina de Aquisgrán, el arte carolingio como la arquitectura, mosaicos, miniaturas. Tenemos las cruzadas. En las cruzadas y su impacto vemos que fue una serie de campañas militares impulsadas por el Papa y llevadas a cabo por una gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Como consecuencia tenemos religiosas, políticas, económicas, sociales e intelectuales. Desde fines del siglo XI hasta mediados del siglo XIII, los reinos cristianos de Occidente emprendieron campañas armadas contra los musulmanes, quienes se habían expandido por Medio Oriente y parte del Mediterráneo. Habían capturado Jerusalén en el año 1076 y controlaban las principales rutas comerciales. Entre los objetivos de las cruzadas estaban detener el avance de los turcos musulmanes en la zona de Anatolia, que ponía en peligro la hegemonía católica en Europa, ya que estaba a punto de tomar Bizancio, recuperar el control sobre los lugares santos para los cristianos, quitarles a los musulmanes el control de las rutas comerciales. Ante esta situación, el emperador bizantino pidió ayuda al Papa y a la unidad cristiana. Así fue como Urbano II, en 1095, llamó a la Primera Cruzada. De las 9 cruzadas que se realizaron en un periodo de casi 200 años, algunas fueron exitosas y otras no. En conjunto, los resultados de estas campañas militares fueron unificar Europa bajo el cristianismo católico y ortodoxo, se afianzó la autoridad papal, se desarrollaron las industrias vinculadas a la guerra, se intensificó el comercio entre Asia y Europa. El sistema feudal comenzó a resquebrajarse, ya que muchos nobles murieron en las batallas o se quedaron en la Tierra Santa. Encontramos actividades. Estas actividades las vamos a realizar en Educay en la clase. De no alcanzárselo hacia un tiempo diferido. Tenemos 10 preguntas cuyas respuestas las encuentran en las diapositivas que estamos detallando en esta diapositiva. Por favor, lean para que puedan realizar las diapositivas. La frase en este día: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Les dejo un video sobre el Imperio Carolingio, Carlomagno en la Edad Media, como refuerzo a la clase de este día. Tengan todos ustedes un bendecido día.